Me has atraído, Jesús, en positivo y cautivo. En ti encontré toda paz. Te has convertido en mi amigo. Tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida. Solo en ti hay gracia y perdón. En positivo y cautivo, en ti encontré toda paz. Te has convertido en mi amigo. Tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida. Solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor. Él es el pan que del cielo descendió. Es el camino hacia el Padre. Él es mi buen pastor. Jesús es fuente de gracia y de perdón. Es el Cordero inmolado por amor. Es mi abogado ante el Padre. Él es mi Salvador. Jesús. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al
Muy buenos días y como digo siempre, es un placer estar reunidos y juntos ir a la palabra de Dios, tratar temas importantes para nuestra vida, para satisfacer nuestras necesidades, y la palabra de Dios es más que suficiente para ello. Vamos a ingresar en el tema de este día, Jesús, el pan de vida. Y para eso yo quiero invitarles a que acudamos inmediatamente a su palabra en el Evangelio de Juan para poder ver un versículo que es importante, que es trascendente en la necesidad del hombre. Vamos al capítulo 6, el versículo 35. Permítanme leerles. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús les dice: yo soy el pan de vida. Este es el tema que vamos a tratar. El pan es un alimento muy conocido en muchas naciones, en muchas latitudes. Yo recuerdo cuando era joven, muy joven, un señor que me dijo: puedes estudiar muchas cosas, pero yo te aconsejo que aprendes a ser un buen panadero. Como panadero puedes tener trabajo acá o donde vayas, donde vayas. Es una realidad. Ni bien amanecemos, nosotros ya estamos pensando en ir y comprar pan. Más en nuestro contexto, en nuestra idiosincrasia como peruanos, cuanto más somos muy paneros. El mundo es así. En los continentes es así. El pan se menciona que fue digamos que lo inventaron los egipcios. Y lo inventaron hace muchos años, hace 5.000 años que ellos inventaron el pan. Y el pan ha ido así evolucionando, tomando formas y sabores diferentes, pero sigue siendo ese pan que nutre, ese pan que gusta, ese pan que es de nuestro agrado. Y quisiera aún mencionar que el pan es un alimento que se ha filtrado mucho en nuestra cultura. Vamos a ver, digamos, por ejemplo, en el aspecto de la cultura religiosa. Cuando pequeños, creo que la gran mayoría de nosotros aprendimos a orar a través del ejemplo de Jesús en el pan Padre Nuestro. En el Padre Nuestro hay una frase que se nos queda grabado: el pan nuestro de cada día. Esa era la oración, pedir por el alimento diario como el pan nuestro de cada día. Aún más, siempre hacemos referencia a la labor, al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio. Y hacemos mención las palabras bíblicas que mencionan, que nos dicen que nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente. El pan simbolizando a todo el alimento. Y aún podríamos mencionar que como algo del clímax sobre el pan, que Jesucristo mismo se identifica como el pan. Él va a mencionar que Él es el pan de vida, que vino a este mundo no solamente para que nosotros pensemos en saciar nuestro alimento físico, sino más que nada nuestra hambre espiritual. No tan solamente Dios quiere que nosotros saciemos, por tanto, nuestra hambre física, sino más nuestra hambre espiritual. Como Jesucristo mismo lo mencionó en Mateo 4:4, que paso a leerlo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien,
Después de haber visto esto, entraremos a ver un poco del contexto bíblico sobre de qué se trataba. Primero, Jesús sacia el hambre del alma. En los primeros versículos del 1 al 15 del capítulo 6 de Juan, encontramos nosotros una vivencia, una experiencia, donde se nos relata la alimentación de 5,000 personas, que Jesucristo hizo un tremendo milagro para poder alimentar a tanta cantidad de hombres que le seguían, 5,000 personas. Ese hecho hizo que muchas personas lo siguiesen. Permítame leer, por favor, el capítulo 6, el versículo 25 y el inicio del 26, donde vemos muchas personas siguiéndole, muchas personas buscando a Jesucristo. La lectura dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no por haber visto las señales, sino porque comisteis el pan y os satisfasteis. Pero Jesús sabía la verdadera razón, el verdadero motivo por cual esa gente le seguían, como se señala: no porque me habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por tanto, no fue en realidad porque lo habían reconocido como el Mesías prometido, el enviado de Dios. No lo veían como el libertador, no lo veían como el salvador de sus almas, sino en ese momento simplemente le seguían bajo la conveniencia. En esos momentos era necesario para que ellos sacien su hambre físico, porque ellos tenían necesidad y Él les cubría esa necesidad, por eso es que le siguieron. Ante eso, Jesucristo les va a exhortar a que inviertan las cosas, invertir su trabajo, invertir sus energías, invertir sus esfuerzos en algo que satisface mucho más, que es mucho más elevado que las necesidades terrenales. Como dice el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, refiriéndose a Jesús, porque a este señaló Dios el Padre. Ante esta afirmación, la multitud le va a responder a Jesús y les va a decir, ¿no? ¿Cómo podemos obtener? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál debo hacer mi esfuerzo para poder recibir ese alimento que usted menciona? Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hasta el tiempo de hoy, la gente se pregunta, la gente piensa, cree que haciendo tal esfuerzo, tal sacrificio, yo voy a obtener la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación. Por eso que muchas veces, cuánta historia, muchos personajes que hicieron grandes penitencias. Hacen muchas personas obras para que Dios los vea y se sientan ellos, pues, dignos de alcanzar la salvación. Mucho sacrificio, como mencionamos, ¿no?, para tratar de ganarse el favor divino. Y la palabra de Dios nos menciona que somos salvos no por obras, sino por gracia. Gracia es algo que uno no merece. Allí está la misericordia, allí está el amor, allí está el sacrificio de Jesús por nosotros. Él es lo que hace, Él es el que gana, Él es el que otorga. No son nuestros sacrificios, no son nuestras penitencias, sino la fe en Jesucristo, ¿no? Versículo 29. Nos va a hablar este versículo que la verdadera obra
que Dios demanda de nosotros tiene que ver con creer. Que depositemos nuestra fe. Es a través de Jesucristo, creer en Él. Miren el versículo 29. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, refiriéndose a Él, porque Él es el Cordero de Dios, enviado por Dios para limpiar los pecados del mundo. Entonces, Jesucristo, ante ello, Él va a hacer una demanda, una declaración pública, ¿no? Que crean en Él, que depositen su confianza en Él, que miren a Él como el Redentor, aquel que viene a que nosotros a través de Él volvamos a Dios. La gente tenía otra visión. Más bien van a demandar más señales. Si tú eres, pues danos más milagros. Nosotros estamos por creer en ti, pero no te creemos completamente. Entonces, pues, ofrécenos más. Miren lo que dice el versículo 30 y 31. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De alguna manera, esta gente, literalmente voy a mencionar, está tentando a Jesucristo. La mayoría de ellos que estaban en ese momento con Él, venían acompañándole desde la sinagoga de Capernaum. Andaron con Él, lo siguieron, estuvieron esa gente dentro de los 5,000 que habían recibido el milagro de la alimentación, de recibir ese pan. Y ellos pretenden más milagros. Danos más señal, danos más milagros. Manipulando de alguna manera para que Jesucristo les dé más, les otorgue más, reciban más, enmascarando su incredulidad. Aún van a utilizar una ilustración. ¿Sabes qué? Israel recibió el pan, Dios le dio ese pan. Allí está el milagro, por eso debemos nosotros creer en Dios. ¿Y tú qué nos ofreces? ¿No? Usando las escrituras para eso, se basaron en el Salmo 105, el versículo 40, que permítame leer. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. ¿Qué podemos decir? Cuando hay incredulidad, cuando no se cree, no hay satisfacción, ni aún las pruebas, la manifestación del Señor, sus enseñanzas, su sabiduría, sus obras, no les satisfació, no llenaron. Por tanto, Jesucristo, ahora sí, en forma enfática, les va a decir cuál es la fuente del milagro. No vean al instrumento, vean a quien maneja el instrumento. En otras palabras, no vean a Moisés. Es verdad que Moisés fue el instrumento, él fue el conductor a que Israel sea salva, pero fue Dios quien hizo los milagros. Dice el versículo 32, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mi Padre es el que da y da el verdadero pan del cielo. Yo soy, dice Jesús, el pan de vida. Miren, es la obra de Dios, la planificación de Dios. Dios está otorgando, está dando a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. En Él hay que creer, en Él hay que confiar, porque Él es el verdadero pan del cielo. Ese pan que desde el cielo se proveyó al hombre,
el hombre en su necesidad, el mundo en su necesidad, pero el hombre, el mundo, la gente no lo quisieron reconocer. Por eso decía Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Él vino por una necesidad del hombre. Él vino con un propósito, satisfacer las necesidades del mundo entero. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ante esa presentación que hace Jesús a la necesidad del hombre, es en ese momento que la gente hace una demanda. Versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Señor, queremos estar siempre saciados. ¿Estarán mirando al pan físico o estarían ya creyendo en Jesucristo? Por tanto, el Señor Jesucristo va a decir abiertamente, va a correr la cortina y Él se va a manifestar con el pan de vida. Versículo 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús le está diciendo, en otras palabras, yo soy quien puede satisfacer tu hambre. Yo soy quien puede llenarte. Yo puedo ser quien te puede cubrir. Pero como registra a aquellas personas que se manifiestan en Juan 6, hoy también nosotros mismos nos preocupamos más en las necesidades terrenales, en las necesidades temporales. No estamos pensando más en lo que viene, más en nuestro futuro eterno. Estamos pensando más en lo temporal que en lo que viene y promete Dios. En ese pensar terrenal buscamos con qué llenarnos, con qué satisfacer ese vacío que hay en el hombre. Tenemos algo y queremos más sobre ese algo. Yo puedo lograr algo que me satisface momentáneamente, pero quiero más, más y más, ¿no? Quiero, por ejemplo, tengo cierta cantidad de dinero, pero quiero siempre más, invertir más, que mi negocio crezca más y mi mente va a estar más metido en eso. Quiero poder, quiero lograr fama, quiero lograr estabilidad y seguridad. Cuando ya llene mis necesidades, entonces ya estoy pensando, tengo que lograr ahora por mis hijos. Luego que ya estoy pensando que ya se logró para mis hijos, ahora para mis nietos. La cosa que siempre voy a querer más. De alguna manera, el que es famoso quiere más fama. El que quiere diversión, quiere más diversión. El que quiere vivir en un mundo desenfrenado de sexo, cada vez quiere más. Procuramos entender, procuramos creer que eso nos va a saciar, que eso nos va a cubrir. Pero la verdad que ninguna de esas cosas pueden cubrir nuestra necesidad. Nada nos llena, queremos más, pero nunca nos sentimos totalmente satisfechos. No es suficiente para nosotros. Siempre el hombre va a pedir más, va a querer más. Pero te digo, si encontramos a Jesús, vamos a encontrar algo mucho más elevado que eso. Algo que realmente es superior, algo que realmente nos va a saciar, nos va a llenar, nos va a cubrir de tal manera que el otro quedará como algo en el cual no necesitas tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto trabajo, porque Él te lo otorga todo, Él te da todo, porque Él puede y cubre
todas nuestras necesidades, todo lo que nosotros necesitamos. Él llena ese vacío. Ese vacío que tiene el hombre solamente puede ser cubierto por Jesús. Él llena todo. Además, otorga lo más precioso que es la vida eterna. La vida eterna. Esta vida no termina acá. Fuimos creados a la imagen de Dios. Dios es un Dios eterno y nosotros hemos sido creados eternamente. Y Él quiere ofrecernos a nosotros algo por la eternidad, que Él lo llama la vida eterna. El estar con el Señor por siempre, disfrutando de todas las promesas que Él da. Te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Dónde está lo más importante de tu vida? ¿Dónde está lo más importante? ¿Dónde está tu fijación? ¿Qué es lo más importante? ¿Lo terrenal? ¿Allí estás fijándote o te estás fijando tú en lo eterno? ¿Qué es más importante para ti? Ingresemos a una segunda parte, donde vemos más claramente que Jesús otorga lo más importante, la vida eterna. La vida eterna. Es paradójico comenzar a contemplar nosotros que esa gente ya había visto a Jesús, que esa gente ya había visto lo que Jesús había hecho, que esa gente había ya conseguido muchas cosas de Jesús, enseñanza, alimento, milagros. Pero esa gente, aún con todo, no creían en Él. No le creyeron a Él, como dice el versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. ¿Por qué? ¿Por qué no creían ellos? Porque espiritualmente estaban ciegos. No entendían, no comprendían. Como dijo Pablo, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del hombre. Queremos más bien dedicar nuestro esfuerzo a otro tipo de cosas que alimenten y sacien nuestro ser, pero nunca, jamás podrá satisfacer como lo hace Dios. Dios te quiere llenar. Dios nos quiere otorgar, abrirnos las vendas, poder ver que Él es el pan del cielo. Y aún más, Él lanza allí una promesa, un desafío que quienes acudan a Él recibirían. La satisfacción que Él da, que Él otorga. Una experiencia con Él, con un Dios llenadero. Dice el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Este es el propósito de Dios. Esta es la obra que Jesús vino a cumplir. Este es el plan de Dios enviando a su Hijo. De tal manera que el Hijo en su sacrificio otorgue la puerta de ingreso nuevamente para ir al cielo, volver a Dios. Jesucristo por eso dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es necesario entrar por esa puerta, por ese camino. Hay un solo camino, no hay dos caminos. El único camino para volver a Dios es Jesús. Versículo 38 nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese fue el propósito de Jesucristo, venir para restaurar al hombre caído, venir y otorgar lo que el hombre ha perdido. La condición del hombre está por los suelos. ¿Cuánto problema nos creamos nosotros mismos? Si tú acudes a los hogares, la mayoría de los hogares está perdiendo su vivencia de amor, de transparencia, de diálogo. Hay pleitos, problemas y problemas.
La mayoría está pensando, recién se han casado, pero ahí están pensando en los primeros años en el divorcio. El joven mira al padre, a la madre, y no quisieran llegar a hacerlo como ellos, porque ellos se sienten decepcionados de lo que ven. Luego el hombre mismo, el joven mismo, cae siempre en una caída libre, porque no tiene una brújula, porque nada le satisface, ni el estudio, ni el dinero, ni el sexo, ni las diversiones, ni los amigos, nada le llena. Siempre el hombre va buscando algo que no encuentra. Y Jesús vino a ofrecernos, a otorgarnos la vida eterna, algo totalmente que llene nuestro ser, y eso está al alcance de todo aquel que lo recibe a Él. Y que entienda que su sacrificio de Cristo allí en la cruz no debe ser un sacrificio en vano, sino un sacrificio total, que Él lo consiguió. Y ese es el plan de Dios. Miren el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la vida eterna, que todo lo que viene a Él, que todo que acuda a Él, Jesucristo nos ofrece, que Él no va a perder nada. Nos va a tener. De sus manos nadie le quitará, nadie les arrebatará, porque Él ofrece la vida eterna. ¿Qué es lo total? La vida eterna significa vida eterna. Nunca se acaba. Es eterno lo que Dios está dando por nosotros, una salvación eterna. Eso es lo que está ofreciendo Él. Por eso que Él en una de sus últimas palabras en la cruz, Él pudo gritar, consumado es. Ya el sacrificio ha sido dado. Ya Él lo dio totalmente para poder cubrir el perdón de nuestros pecados, otorgarnos la salvación. Yo no necesito lograr a través de mis propios sacrificios, porque Él ya lo hizo. Él se sacrificó por mí. Él es la vida, el autor de la vida. Él lo logró para que por Él y en Él lo tengamos. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucité en el día postrero. Así, creo que las multitudes comenzaron a entender a Jesucristo. Comenzaron a darse cuenta que el que va a Él va a saciar su necesidad eterna. La salvación es a través de acercarse a Jesús, de creerle a Jesús. Él es el que te ofrece vida eterna. Él es el que ofrece salvación. Versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto te digo. Esta expresión en palabras repetitivas, de cierto digo, es una afirmación, algo que Él está subrayando, algo que es muy importante, algo que tú debes comprender y entender y recibir. De cierto te digo. Fíjate bien lo que voy a hablar. Fíjate bien lo que estoy diciendo, nos dice Jesucristo. Que te estás jugando la eternidad conmigo. Óyeme, el que cree en mí, cuán importante es creer en Jesús, reconocerlo a Él como nuestro Salvador, aceptar la obra de Jesús allí en la cruz. Míralo a Él. Entiende su sacrificio hacia que algo injusto sería, o es que el santo, que el inocente vaya a morir por nuestros pecados, pero a través de ese sacrificio, Él consigue nuestro perdón. Nos otorga vida eterna, algo que nunca va a terminar. Te pregunto, ¿le has creído a Jesús? ¿Tienes fe en Jesús? Él dice, tiene vida eterna.
Si tú revisas con cuidado esta expresión, esta palabra, este verbo está en un tiempo presente. Está en un tiempo presente. No dice que tendrá, que probablemente, posiblemente, sino Jesucristo nos ofrece la vida eterna. Él quiere que entendamos que Jesucristo ya lo hizo todo. Ya nos otorgó todo en la cruz. Él dijo, consumado es. El precio ha sido pagado. Ya la salvación ha sido dada. Quiero que entiendas que nosotros somos quizás personas hambrientas, que estamos buscando por doquier cómo satisfacernos. Si yo me encontrase literalmente con un hombre hambriento, ¿qué le puedo ofrecer a ese hombre hambriento? Le puedo decir, ¿sabes? Yo te puedo ofrecer, ¿qué te parece fama? ¿Qué te parece si te ofrezco a ti poder? ¿Qué te parece si yo te ofrezco dinero? ¿Sabes que lo que necesita ese hombre es alimento? Y Jesucristo nos ofrece eso. Algo que debe saciar nuestra necesidad, el pan de vida. Yo soy. Miren a Jesús, miren a aquel que se dio. Él te está ofreciendo vida eterna, perdón por tus pecados. Él te está regalando la salvación. No son con nuestros méritos, sino con los méritos de Él. No quiero que miremos otra cosa sino a Jesús, porque Él es el autor de la vida y es el único que puede ofrecernos y darnos la vida eterna. Cree a Jesús y tendrás vida eterna y Él saciará todas tus necesidades. Él es el pan de vida que sacia la necesidad completa del hombre y te ofrece vida eterna. Recibe a Cristo en tu corazón. Hasta
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hay descanso en él. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.